Bueno, Fede, seguramente en la mesa familiar de los domingos este tema sale con frecuencia, ¿no? ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? ¿Cómo nos criaron a nosotros? Si repetimos, a veces esa cosa decís, no, yo como mi madre, y después, ¿no? Con tus hijos tenés un comportamiento muchas veces de lo que criticás muy similar al de tu primogénito. Bueno, Y los padres tienen un comportamiento muy diferente que como te criaron a vos a como crían a sus nietos también, cuando les toca bueno, educarlos. exactamente. El tema de la crianza de ayer, de hoy, de la de tus viejos contigo y vos con tus hijos, es un tema que vamos a conversar ya mismo con Silvana Sotolano. Les pedimos que sobre este tema opinen a través de nuestras vías de comunicación y nos dejen también allí su experiencia personal de patrones que se repiten, por ejemplo, en la crianza, ¿no? La que recibiste y la que le das a tus hijos, o por el contrario, quizás técnicas totalmente diferentes a la hora, por ejemplo, de poner límites o de establecer un vínculo con tus hijos. ¿Cómo estás, Silvana? Muy bien, acá. Estuvo bien la introducción, tiene que ver con, Sí, con lo No, que ella vamos venía a a hablar hablar. otra cosa, pero Eso- ahora quedó encantada. Pero íbamos a hablar de otro tema No, hoy. es un tema porque involucra muchos cambios socioculturales y hasta económicos que han habido y que, bueno, también generaron cambios en las presencias, quién es el que transmite las pautas de crianza. Recién dijiste una cosa interesante con esto de la mesa del domingo. A veces es tema de las mesas del domingo. Hasta esas mesas han cambiado. Ayer, justo festejando el cumpleaños de mis hijos, yo preparando una mesa muy grande al mediodía. Quiero reconocer públicamente, mi madre se mandó unas lasañas espectaculares, Divina. caseras, divinas. Qué rico. Felicitaciones, que es una divina además. ¿Te gusta cocinar a vos Le también? encanta, a mí sí, pero lo que quiero decir, Siempre eso estamos de delante. la transmisión de generación a generación, ayer ver una mesa grande, estar en familia, hay veces que eso también se va perdiendo en la dinámica diaria de los apuros, de las presencias. Antes había muchas abuelas que también iban transmitiendo estas cosas de familia. Las abuelas trabajan hasta tiempos más avanzados. Se ha delegado mucho de la educación y de la crianza a instituciones educativas y también eso varió algunos temas de lo que tiene que ver con los límites. Y bueno, a mí me ha llegado a pasar trabajando en educación que me han venido a preguntar, bueno, ¿cuántas veces por día hay que levantar a UPA un bebé? ¿En O- serio? Bueno, claro. Bueno, porque uno lo quiere tener todo de manual ahora Exacto. y tampoco todo es de manual. A ver. Hay algunas... O buscas un tutorial. Hay algunos aspectos en los cambios que por supuesto son bienvenidos y están muy bien. Estaba leyendo una nota donde, por ejemplo, la inclusión del asiento para bebés dentro de los autos, que eso esté penalizado, que se cuide, que el niño tenga una mayor seguridad. Eso es un logro muy importante. Algunas medidas también de seguridad que hay han cambiado los tiempos también. Entonces, el jugar en la vereda que se perdió, qué pasa con la seguridad diaria, cómo nos sentimos cuando dejamos a nuestro hijo y no tenemos como la mirada encima permanentemente del control. Algunos cambios, como decía, están buenos. Hay otros que tienen que ver con la búsqueda de que otro nos diga cómo hacer, donde también empezás a perder la confianza en tu sentido común. Muchas veces cuando me pasan la consulta, que me preguntan este tipo de cosas, les digo, bueno, ¿y vos qué sentís? ¿O qué te pasa a ti con esto? ¿Cómo sentís? ¿Qué lugar le das a la necesidad que tenés de levantar a tu bebé a UPA o de estar con él? ¿Qué te pasa con eso? Si empezamos a reflexionar de qué nos pasa a nosotros, seguramente podamos ser mucho más fieles a lo que sentimos y eso también se lo transmitimos a nuestro hijo. Hay como mucha inseguridad a veces en el hacer, que creo que es porque miramos más para afuera que para adentro, ¿no? O pensamos que alguien nos va a decir mejor. Los tiempos han cambiado, ¿no? Vos decías, muchas circunstancias se fueron modificando. Antes, si se quiere, la madre estaba más en el hogar, los abuelos estaban bastante más. Y el entorno en la calle para poder jugar. Yo recuerdo que a la edad de mis hijas, mi hija mayor tiene 10 años, yo jugaba en la calle con mis amigos y con mis amigas, además también, con los chiquilines y chiquilinas del barrio, todos en la calle. Y hoy en día no. Hoy en día no pasa, hoy en día no se da, salvo tal vez en alguna excepción o en algún barrio, pero no es lo común, ni lo general como pasaba antes en todos lados. Y se da aquello también de que como estamos pocos, optamos por invertir para entretenerlos, porque nos sentimos responsables de la falta de vínculo. Pero es un poco que todo conspira contra eso. Prefiero comprarle alguna consola, alguna tablet que esté en la calle, pero a su vez se la compro para compensar esa ausencia que estoy teniendo, ¿no? Como que todas las circunstancias de hoy en día conspira a que la situación sea diferente a lo que vivíamos antes. Por eso les decía esto de que es un tema muy vasto, porque para empezar, los primeros que cambiamos las costumbres somos los adultos. Tampoco, ayer justo salió un tema del tema de vecinos. Muchas veces no sabemos ni quién vive al lado de nuestra casa,
quién forma parte de la comunidad chiquita de nuestro barrio, porque salimos muy temprano a trabajar, volvemos cansados, nos abocamos a estar dentro de casa. También se perdió esta cuestión de le pido una tacita de azúcar a mi vecino, sé quién es. Ahora salís y vas al supermercado lejos de tu casa a hacer las compras muchas veces. Se ha perdido esa cuestión como de comunidad, de confianza de comunidad. Entonces también te da mucha inseguridad que tu hijo salga a la calle, pero eso no es sin costo, porque en realidad esta falta de seguridad también se transmite al niño, que siente que tiene que tener un control sobre una cantidad de vivencias que tiene, donde como vos decís, por ejemplo, la era esta de electrónica y de mundo virtual, también ratifica que uno puede controlar. Vos ves a los niños en situaciones donde se aíslan a través de los jueguitos, sienten que manejan todo lo que pasa, la respuesta del otro. O sea, el vínculo también ha cambiado mucho, ¿no? Una de las cosas, bueno, es un tema, como decís, demasiado vasto, que a veces, bueno, poder también arribar hacia algún puerto está bueno, ¿no? El otro día conversábamos, por ejemplo, con un grupo de amigas, el tema de la frustración. Como que antes, en el fondo, nos frustrábamos mucho más. Primero, porque no teníamos acceso a todo lo que queríamos. También porque, bueno, todo era distinto en ese Tampoco sentido se necesitaba también. tanto, ¿no? No necesitábamos tanto, aburrirnos era normal, no tener nada para hacer era normal, desear cosas materiales que nunca quizás ibas a tener era lo normal, y ahora es como que al revés, ¿no? Y qué importante que es en el desarrollo de las personalidades y demás de los pequeños el tema de la frustración, Pero ¿no? es determinante. Y en ese sentido, ¿qué ves entre el antes y el ahora, por ejemplo, en ese aspecto? ¿Y cómo podemos contribuir constructivamente en el desarrollo de nuestros hijos a través de esas experiencias? Te diría que la baja tolerancia a la frustración es el nudo o el conflicto fundamental que se genera en estos cambios. Vamos a ordenarnos desde que como los padres nos sentimos a veces tan inseguros, tendemos a querer solucionarle todo a nuestros hijos y que no se enfrenten a ningún tipo de frustración, a este mundo que conspira para que uno se frustre en la frustración necesaria y saludable. En esto de el hipercontrol, a través de ser uno el que maneja, por ejemplo, todo el tema de los jueguitos, de las consolas de juegos, de que vos algo te frustra y cambiás otro juego, un amigo no te gusta lo que te dice por un mensaje de WhatsApp y podés bloquearlo. O sea, hay una fantasía de que uno tiene el mundo bajo control. ¿Y qué pasa cuando ese mundo, en el mano a mano, no lográs controlarlo? Hay una sensación de no tengo herramientas, no sé cómo funcionar cuando no puedo ser yo el que determino cuándo te veo, cuándo no te veo, cuando lo que tú le decís al otro no es lo que el otro espera escuchar, y ahí empiezan a haber una cantidad de conductas de cómo salir de esa frustración, ¿no? Desde Pero ¿cómo se puede educar desde el lugar de los padres? Y bueno, ¿no? para En ese empezar, no sentido. tenerle miedo al no tenerle miedo, a veces en la consulta lo vivo escuchando, no puedo hablar por teléfono cuando está mi hijo en la vuelta, pues no me deja. Viene, no sé, el electricista a arreglar tal cosa y no sabés lo que fue el escándalo. Entonces empezás a escuchar a los padres y hay mucho miedo a poder decir que no. Pero además... ¿Pero miedo a qué? No sé, A la desaprobación. a frustrar a tu hijo y causarle un daño, a sentir que uno no es todo para el hijo. O sea, cada vez que tú le decís un no a tu hijo, también hay una conciencia, aunque sea más en la inconsciencia, de que tu hijo se va a frustrar contigo y va a mirar hacia otro lado para buscar en otro. Entonces también hay un movimiento de no me van a conocer todo. Más allá de la frustración, ¿no pasa eso? Yo te consulto, tal vez en otra época, en la mía, en la de otras generaciones, los referentes eran los padres o los adultos que teníamos en nuestro entorno. Era la persona a quien escuchábamos y en todo caso, bueno, veíamos, ¿no?, de seguir su ejemplo. Hoy en día el acceso a la información que tienen y a determinadas versiones o precisamente eso, información, es tan brutal las nuevas generaciones, accediendo por cualquier medio, que hace que el adulto de la familia haya perdido esa capacidad de ser referente. Bueno, lo que uno ve cuando profundiza en la vida emocional es que siguen siendo los referentes fundamentales los padres, las figuras que ocuparon ese lugar. Yo creo que en la cortita y en lo más cercano, en lo más que uno ve, como que podríamos decir la parte de arriba del iceberg, sí,
se han ampliado enormemente los referentes y eso a veces complica. ¿Por qué? Porque, como decía un amigo hace poco en una reunión, pero para mí fue como tan claro, uno aprende a amar en el sentido más amplio de la palabra en los primeros vínculos, en los primeros tiempos de vida, y después ve cómo hace para explayarlo a lo largo de toda su vida, cómo lo disfraza, cómo lo vende, cómo lo maneja. En ese mundo del adulto o del adolescente en adelante, ¿por qué a veces se complica? Porque sí, los referentes son muchísimo más amplios. Entonces, cuando en los momentos donde aprieta el zapato, maternidad, final de una relación de pareja, fracaso en el enamoramiento, no encontrar un trabajo o una vocación, cuando uno analiza un poco, lo que llega a pesar no son los referentes esos ampliados, siguen siendo esas primeras historias afectivas, donde es más importante lo que mamá y papá desearon para uno muchas veces que lo que después uno encuentra en internet o en Google. Los fracasos no se determinan por los vínculos adultos. No sé si entienden, es bastante complejo, pero en realidad si no empezamos no a revisar para echar culpas, sino a revisar para comprendernos de que en realidad esos primeros 5 o 10 años de crianza, donde el niño todavía no accede a toda esta exigencia social, son los que marcan. Entonces, tenemos que ser responsables en comprender que seguimos siendo los protagonistas como padres en este viaje, con muchos más agregados, con un mundo mucho más ampliado, donde entonces poder decirle a un hijo que no, donde entender que las frustraciones saludables se generan en esas primeras relaciones, va a hacer que nuestro hijo pueda también enfrentar ese mundo de referentes ampliados que estás diciendo con mayor salud emocional y sin sentir que la frustración hay que taparla con adicciones, vínculos tóxicos, ¿no? Silvi, vos pensás que en definitiva lo que está faltando es eso, ¿no? Es el límite, en definitiva. Pero el límite que a veces no es el no dicho, es un padre que pueda frustrarse. Por esto de que los primeros modelos de identificación somos nosotros cuando estamos criando. Entonces no importa, porque si no los hijos de los psicólogos o de las maestras que supuestamente tienen un mayor bagaje de saber cómo hacer esto, tendrían garantizada la crianza de sus hijos. Y lo que uno rápidamente, ve es que eso no pasa, ¿qué dirías? ¿Qué fue lo que pasó entre aquel no que decía tu mamá o tu papá y que era un no y no había ni que explicarlo, era no y listo, y ahí nos quedábamos calladitos, a lo que es ahora, ¿no? El tema de que un no termina ahí y hay que argumentar y hay que insistir. Pero ¿no te parece? ¿Pero qué nos pasó a nosotros, no? Exacto. Que somos los bizarra y los bisagra, perdón. Bizarros, está bien tu lapsus. Bizarros, somos bizarros. Pero en realidad me parece que pasa por esta cuestión de que el primero que no se banca a frustrarse es el adulto. Entonces, cuesta que cuando tu hijo te pide algo, aunque tengas que comprometer tu sueldo, no vayas y se lo compres. O cuesta decirle, no, mira, a tal lado no salís porque sentís que el argumento de, bueno, a fulanito y a menganito los dejan, a todos los de mi clase los dejan ir a bailar a tal lugar, y aunque tú sientas que no es el momento, es como darle poco valor a lo que uno cree y uno siente. ¿Por qué? Porque también el adulto está invadido por las redes, una cantidad de referentes, entonces se perdió como la intimidad del hogar, en el sentido más amplio, la intimidad de que hay algunas cosas que se generan en el ámbito de la familia y que con errores o con certezas, el niño en algún momento tiene que sentir que mamá y papá saben. Claro, es importante. Porque si no hay esa creencia, el desamparo que se genera en el niño no puede ver al padre diciendo 25 versiones distintas, un día diciendo una cosa y otro día diciendo otra, y sobre todo una divergencia muy grande entre papá y mamá. Bueno, yo soy el encargado de poner límites en este programa y tengo que acotar esta charla porque por mí seguiría, pero el guión nos obliga a... Tenemos el asado de dardo, además. Mirá, tenemos emoticones que dicen no, hay que... Cerramos la nota, perfecto. Sí, como siempre, muchísimas gracias. Me encantó el tema, da para más, lo retomaremos.